Un saludo fraterno para todos y para todas. Este es el 23º domingo del tiempo ordinario y la Iglesia nos propone para hoy la lectura del Evangelio de Lucas en el capítulo 14, los versículos 25 al 33. Me voy a permitir leer el texto para poder extraer de allí algunas pistas exegéticas para su interpretación. Dice el texto de la siguiente manera: Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo: Si alguno viene donde mí y no oye a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo: Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey que sale a enfrentarse contra otro rey no se sienta antes y delibera si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Bien, hagamos un pequeño contexto para poder saber en qué parte del Evangelio de Lucas está el texto que nos convoca hoy. Pues esta unidad literaria se encuentra dentro de la parte donde Jesús va camino hacia Jerusalén. Recordemos que los evangelios sinópticos nos ubican en un primer momento a Jesús en Galilea. Él hace todo su ministerio en Galilea y sus alrededores, pero después de terminar allí su ministerio, emprende su camino hacia Jerusalén. Y este camino hacia Jerusalén en Lucas va del capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, versículo 28. Recordemos también que ir a Jerusalén tiene un profundo sentido teológico en el Evangelio de Lucas, porque es un caminar, en este caso, hacia la Pascua. Bien, en esta unidad como decíamos, del capítulo 9 al 19, o sea, en el viaje de Jesús a Jerusalén, predomina la enseñanza de Jesús sobre distintos aspectos de la vida cristiana. Y dentro de esos aspectos se ubican estas enseñanzas tan hermosas sobre los banquetes, sobre la misericordia y sobre las riquezas. En el Evangelio del domingo pasado, justamente una de las enseñanzas cerraba el ciclo de las instrucciones sobre el banquete del reino. Y se abrían nuevas perspectivas también, porque se ensanchaba la invitación a los que vienen de las plazas, las calles y por las carreteras, por los caminos. Todos son llamados a participar en el banquete del reino. Pero también toda esa gente llamada empieza a seguir a Jesús. Y justamente nuestro texto de hoy nos comienza diciendo, porque ese es el acontecimiento o el suceso del Evangelio pasado. Jesús entra, hace un alto en el camino, en ese camino hacia Jerusalén, hace un alto en el camino, entra a compartir un banquete, da una enseñanza y luego sale de camino nuevamente. Y justamente nuestro texto comienza diciendo en el versículo 25, caminaba con él mucha gente. Es interesante que el narrador nos diga que una gran multitud le acompañaba. ¿Por qué el narrador pone énfasis en esa gran multitud? Que algunas traducciones, como la que estoy leyendo, la Biblia de Jerusalén, dice que con él caminaba mucha gente. Pues el énfasis de la gran multitud se da porque en el camino mucha gente se queda prendada por la enseñanza de Jesús, ¿no? Porque en la enseñanza de Jesús le promete, entre otras cosas, pues el acceso al reino, pero todo lo que implica entrar a ese nuevo mensaje, a esa nueva comprensión del reino de Dios. Pero también quedaban admirados por el poder de curar. Él había venido curando y ellos habían presenciado esas curaciones que, entre otras cosas, pues las curaciones legitimaban, si se puede decir de esa manera, toda su enseñanza. De manera que toda esta gran multitud, prendada por su enseñanza, admirada por sus curaciones, pues empieza a seguir a Jesús. Y Jesús, viendo esto, él ve que mucha gente lo sigue. Pero Jesús se dirige a todos ellos, si es que ellos están pensando en ser sus discípulos. Y lo que quiere es recordarles que el seguimiento no vale solo para seguir a Jesús,
no vale solo la buena voluntad o no vale solo esa experiencia emotiva del comienzo, sino quiere recordarles las exigencias que impone la dinámica de la fe. Entonces, por eso, él comienza en el versículo 26 diciéndoles, hablándoles, enseñándoles sobre la primera exigencia del seguimiento. Y el versículo 26 dice, si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es la primera parte que cierra justamente con esta expresión, no puede ser mi discípulo. Seguramente para nosotros el término no odia a su padre o a todo su círculo familiar, para nosotros es un poco, no sé si decir, molesto, porque ¿cómo puedo odiar a mi familia para poder seguir a Jesús? Pues realmente la connotación de odiar aquí en el Evangelio de Lucas tiene que ver con la renuncia. Si nosotros nos trasladamos al contexto del primer siglo para poder entender el papel de las familias, el papel de los miembros al interior de una familia, pues diríamos que en esa época, digamos que no es distinto hoy, la familia pues es el centro, el núcleo pues de la sociedad, y en ese momento, si estamos en un contexto grecorromano, pues la familia era el centro igual de la sociedad. A diferencia es que la figura del padre era muy importante, se conocía como el pater familias, y el pater familias, pues bajo su cuidado, bajo su protección, estaba toda su familia, su esposa, sus hijos, inclusive más allá de sus lazos consanguíneos, como también los esclavos, y todos estaban bajo la protección, dijéramos, y la autoridad, perdón, del pater familias. Entonces, así las cosas, cada miembro tenía un rol dentro del hogar, cada miembro de la familia tenía una responsabilidad, una obligación dentro del hogar, y entonces todos estaban convocados pues a mantener la identidad familiar, no solamente desde lo cultural, sino también desde lo religioso. Entonces, era muy difícil que un miembro lejos de la familia o que abandonara la familia no se viera con malos ojos dentro de ese núcleo familiar, ¿no? Todo aquel que abandonaba a los suyos, pues se salía del esquema social desde donde el imperio, desde donde el emperador construía todo su, ¿cómo se diría? Todo su programa de gobierno, si me permiten el término. Entonces la familia era muy importante para eso. De manera que así las cosas, el que decidía seguir a Jesús, pues se enfrentaba a que la familia lo segregara, ¿no? A que la familia lo aislara, se veía mal visto ante la familia. Entonces es en ese momento donde el seguidor de Jesús tiene que tomar una decisión, tiene que mostrar, si se quiere, la lealtad, a hacer, a mostrar con su vida el verdadero discipulado, el verdadero seguimiento. Entonces, esa formulación de Lucas con el verbo que en español se traduce odiar, aquí tiene la connotación de renunciar, ¿no? Y la renuncia es más fuerte en Lucas que en los otros evangelios. En el evangelio de Mateo, por ejemplo, se interpreta como amar menos, porque se está hablando del amor en ese caso. Entonces el que no ama menos, el que ama menos, debe amar menos a la familia para poder ser mi discípulo. Aquí en Lucas tiene una radicalidad y se traduce como odiar, es decir, como renunciar. Tiene que exponerse a todos esos ataques, si se puede decir, de la familia, y en ese sentido él tiene que tomar una decisión radical. O renuncia a seguir seguidor de Jesús, o renuncia a todos los embates que tiene a los que se enfrenta por ser seguidor de Jesús con todo su núcleo familiar. Entonces tiene que ser una exigencia muy fuerte, ¿no? Solo el que se ve capacitado para tomar una decisión tan radical como esa es que le cuesta, porque tiene costo, ¿no? Abandonar esas vinculaciones humanas por el seguimiento de Jesús, pues es fuerte para él. Entonces esa es la primera exigencia. Pero la segunda exigencia está en el versículo 27. Y el versículo 27 dice, el que no lleva su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Y nuevamente esta segunda parte cierra con no puede ser discípulo mío. Pues, ¿qué significaba cargar la cruz? Cargar la cruz era un símbolo de vergüenza, porque quien iba a ser crucificado en una cruz, pues tenía que cargarla, de manera que estaba siendo puesto en la palestra pública y todos los que lo veían lo estigmatizaban, lo veían con malos ojos porque era un criminal, de manera que cargaba con una vergüenza.
Es interesante que Jesús justamente hable acá de el que no cargue con su cruz y venga en pos mío no puede ser su discípulo. Por un lado tiene que hacer rupturas, por otro lado tiene que también verse enfrentado a vivir de manera distinta a los cánones sociales. Es contracultural. Jesús viene y plantea una manera ética y moral de vivir con unos valores distintos, contraculturales a la sociedad del momento. De manera que el que quiera ser discípulo de Jesús tiene que ser capaz de afrontar todo eso. Seguir a Jesús implica estar dispuesto, inclusive significa estar dispuesto inclusive a ir hasta el martirio si es necesario. Y Jesús justamente con estas dos exigencias quiere enseñarles más bien la seriedad del compromiso que requiere seguir a Jesús. Y con esto quiere ilustrar con estas dos exigencias, o a partir de estas dos exigencias, las quiere ilustrar con dos parábolas que son paralelas, porque las dos parábolas invitan a los seguidores, a toda esa gran multitud, a que haga un alto en el camino y calcule si realmente está dispuesto a afrontar todo lo que hemos dicho. Entonces la primera parábola está en el versículo 28 al 30. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo y ve si tiene lo necesario para terminarla? No sea que una vez echados los cimientos no pueda terminar y todos los que lo vean se rían de él diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. Claro, esta primera parábola pues nos pone, o el narrador nos pone delante una persona que ha tomado la decisión de construir una torre. Una torre seguramente, por el término en griego pirgos, significa no un edificio público, sino una torre que se utilizaba para cuidar las cosechas, para velar las cosechas, y cualquier persona podría ser capaz de construir esta torre. Pero en la parábola se dice que primero hay que calcular si realmente puede, tiene la posibilidad, tiene los efectivos, el haber necesario para poder terminar la obra. Porque si la deja a medias, es una prueba de la insensatez de quien ha emprendido la tarea de edificar una torre. Pero también provoca burlas, ¿no? Burlas y pierde el honor frente a todos los que están escuchándole, frente a todos los que están mirándole, mejor. Y entonces, pues eso no estaría bien para su sociedad, ¿no? Para ese contexto. Entonces, para evitar esa burla y evitar esa insensatez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que sentarse y calcular. Entonces, Jesús aconseja que deben tomarse un tiempo para evitar que esa persona tenga que retirarse a la mitad del camino porque no calculó a lo que se comprometía. Luego viene una segunda parábola en forma paralela que está mostrando exactamente lo mismo, ¿no? Dice, ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro en la batalla, no se sienta primero y medita? Él va con 10,000 hombres y viene a enfrentarse otra persona con él que trae 20,000 hombres, duplica el número. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Él sabe que tiene perdida la batalla, pero ¿qué tiene que hacer? Pues antes de avanzar, porque no tiene las fuerzas para poder enfrentarse a esa batalla, pues manda una comisión, una delegación para pedir las condiciones de paz. Es lo que tiene que hacer alguien que sea sensato. Entonces, con este segundo ejemplo, Jesús nuevamente invita a toda la multitud que va muy, muy emocionada por todo lo que ha escuchado y ha visto de él, a que haga un alto en el camino, a que piense, a que calcule si realmente está dispuesto a afrontar todo lo que se le viene por un camino de vida diferente, no por el seguimiento de Jesús, que es una empresa de tales proporciones, que no todos poseen las fuerzas que exige, ¿no? Por ello, cada uno debe examinarse a sí mismo, y quien no se sienta capaz de acometer tal empresa, quien no se sienta capaz de tener la altura de seguir a Jesús, porque es capaz de afrontar todo lo que se le viene encima, entonces tiene que calcularlo, tiene que reflexionar, no puede ser irreflexivo y empezar a seguir a Jesús y por las vicisitudes y los ataques de la sociedad, a mitad de camino quizás regresarse. Esto me hace recordar un poco en otra parte del Evangelio. El Señor dice, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. De manera que la recomendación de Jesús, la recomendación que Jesús hace a sus seguidores es calculen, no sean irreflexivos,
¿Realmente ustedes quieren seguirme? El que quiera ser mi discípulo debe calcular seriamente sus fuerzas y sus capacidades para poder entrar en esta empresa. Y termina diciendo en el versículo 33, de la misma forma, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no podrá ser mi discípulo. Es la tercera exigencia. Y si miramos, vuelve a cerrar con la misma expresión, no puede ser mi discípulo. La tercera exigencia pide una renuncia total a todo lo que se posee. ¿Por qué? No porque las riquezas en sí mismas sean malas, sino porque si las riquezas tienen el primer lugar en el corazón, el seguidor de Jesús no va a ser libre para seguir a Jesús con todo lo que ello implica. Entonces tiene que reorganizar su escala de valores. Por eso es tan radical y le invita a renunciar a todo lo que posee. El ser realmente discípulo de Jesús exige entonces, el texto de hoy nos invita tanto a esas multitudes que seguían a Jesús y a todos sus discípulos como a nosotros hoy, nos invita a tener un serio discernimiento, sin precipitación de ninguna clase, sino con una previa deliberación sobre los costos y los riesgos de un compromiso de tanta envergadura, de entrar a vivir el reino. Si hemos sido llamados a vivir ese reino, hay que vivirlo con altura, con los valores, con la ética y la moral del reino de Dios. De manera que el discipulado exige decisión, lo cual supone renuncia, supone rupturas. Es una decisión que se toma y se va reafirmando con la seriedad de quien construye una torre o quien hace cálculos para una batalla o quien es capaz de renunciar a todo aquello que ocupa el primer lugar en su corazón y que no le deja libre para realmente seguir a Jesús. Un feliz domingo para todos y para todas.